Buenas noches, Señor Jesucristo, les bendiga grandemente. Siempre es una bendición, un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Amén. Nuestro deseo es que esta palabra corra y sea glorificada. Amén. Que Dios ensanche el sitio de nuestra tienda. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Pris, si pudiera dirigirnos en oración, por favor. Amén. Amén, varón. Buenas noches, Dios les bendiga. Padre Celestial, te damos las gracias por tenernos nuevamente aquí, escuchando de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Padre, por ser tú nuestro sostén cada día. Te pido que esta noche, Señor, ilumine, Señor, nuestro entendimiento con tu palabra, que ilumines también al hermano Edwin, que lo llenes de sabiduría para que pueda impartirnos la clase de hoy y que a través de la misma, Señor, nosotros podamos ser tocados, Señor, con tu palabra y que ésta pueda dar frutos, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has brindado, por amarnos primero, por tenernos en consideración, Señor, para conocer de tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que pueda dar frutos, Señor, y que pueda conectarnos cada día contigo. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Estamos estudiando acerca de la alabanza. Amén, la alabanza. La semana pasada vimos tres verdades acerca de la alabanza. La primera es que Dios tiene su música. Amén. Dios es el músico del universo. Amén. Dios también es el cantor del universo, el cantor de los cantores. Amén. Y Él tiene su música. Esa verdad la vemos en los libros de Crónicas, primero y segundo de Crónicas. El Señor nos revela esa verdad. Ahí se nos habla de instrumentos de música de Dios. Amén. O sea, Dios tiene su música. Y vimos cuáles son esos instrumentos, como los revela el Salmo 150. Amén. Que son instrumentos de cuerda, instrumentos de viento y los címbalos, que son una especie de platillos que sirven para acentuar el canto y la música en la congregación. Amén. Otra verdad que vimos, y esta es muy, pero muy triste, es que el enemigo entró a la iglesia por la alabanza. Eso lo vimos en el libro de Lamentaciones 4:12, por ejemplo. En el libro de Nahum vimos esa verdad, cómo el enemigo ha entrado a la iglesia, a Jerusalén, que es la iglesia. Dice que él entró por las puertas de Jerusalén. Y las puertas de Jerusalén, según Isaías 60, es la alabanza. Entonces, él entró por medio de la alabanza de él, porque él tiene su alabanza también, él tiene su música, él tiene su canto. Amén. Vimos que él descenderá al infierno es precisamente con su música, con sus arpas, lo vimos en Isaías eh, capítulo Isaías, eso está en Isaías 14. Amén. Amén. Vimos también apenas el comienzo del desarrollo de esta tercera verdad, que es que la alabanza es nuestra armadura para vencer al enemigo. Amén. Por medio de la alabanza es que la iglesia en el tiempo del fin va a vencer al enemigo. Amén. Vamos a estudiar esa verdad en este día de manera desarrollada. Vamos a Jueces 1, Priscila, Jueces 1, versículos 1 y 2.
Jueces 1, 1 y 2. Si hay otra persona ahí que pueda leer, porque yo no estoy viendo quiénes están ahora mismo, podría decirme, varón, yo puedo leer también para que no sea Pris solamente. Estoy Amén. aquí, Omar. Buenas noches. Puedo leer. Amén, Pris. Qué bien, qué bien. Pues tú, Pris, vas a leer Zacarías. Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 10, versículo 3. Amén. Vamos a leer, Pris. Dice así, varón. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Amén, amén. Entonces aquí el contexto es que Josué, que era el líder del pueblo de Israel, el hombre que Dios usó para la conquista de Canaán, amén. Ya ese hombre, Josué, ese hombre de Dios, él había partido a la presencia de Dios, él había fallecido. Y aquí el pueblo se reúne y consulta al Señor. Le hace una pregunta. Le dice, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Recuerden que todavía habían enemigos en la tierra. La Biblia dice que Dios dejó algunos enemigos para probar a Israel y para que todo el linaje de Israel conociera la guerra. Amén. Porque aquellos que iban a nacer después de ellos también necesitaban conocer la guerra. Entonces, por esa razón, Dios dejó enemigos ahí en la tierra de Israel. Josué no conquistó todos los enemigos. Si leemos el libro de Josué, vemos que vez tras vez dice, y no pudieron echar al Jebuseo, y no pudieron echar al Cananeo. O sea, esos enemigos persistieron en estar ahí en la tierra. Amén. Entonces ellos están conscientes ahí de que necesitan ir a la guerra contra esos enemigos que habían quedado. Y ellos preguntan, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién de nosotros? Y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. La respuesta del Señor es, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Como vimos la semana pasada, ¿qué es Judá? Cada vez que los hebreos mencionan la palabra Judá, ellos están conscientes de lo que están diciendo, porque es su idioma. Judá es una palabra hebrea que significa alabanza. Es una palabra hebrea que significa celebrado. Amén. Judá proviene de esa palabra hebrea que vimos al principio de este estudio, que es la palabra yadá, que significa adorar, alabar, celebrar, glorificar. Amén. Entonces de esa raíz yadá viene la palabra Judá. Entonces Dios está diciendo, la alabanza subirá primero, la adoración subirá primero. Amén. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. O sea, Dios ha entregado, dice aquí, la tierra que poseen los enemigos en mano de la alabanza. Amén. La alabanza es la clave de la victoria, es la clave de la conquista de la tierra de Canaán. Recuerden que nos aguarda a la iglesia del fin, le aguarda la guerra más fuerte de todos los tiempos. Amén. La iglesia del fin no es contra enemigos seculares que va a pelear. No es contra enemigos físicos. No solamente que va a pelear, sino que estamos peleando. Es contra enemigos espirituales. Es contra huestes espirituales de maldad
que están en los lugares celestiales. Es contra esos enemigos la batalla que Dios ha reservado para nosotros, su iglesia, en estos últimos días. Amén. Es contra ellos nuestra guerra, nuestra batalla. No es contra enemigos físicos como las guerras que libró Israel en el Antiguo Testamento. Amén. Son enemigos enormes. Es la guerra más grande de todos los tiempos, la que aguarda la iglesia. Pero la victoria está asegurada. La victoria está garantizada. Y Dios dice que es por medio de la alabanza que Él va a destruir, va a destronar, va a botar de los lugares celestiales a todos esos enemigos. Amén. Es a través de Judá. Amén. Judá subirá, dijo el Señor. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Amén. Entonces, debemos estar conscientes de que estamos en una guerra. Desde que nosotros nacimos de nuevo, desde que el Señor nos abrió la puerta de entrada a su reino, ahí empezó nuestra gran batalla. Amén. Esa es la guerra constante del cristiano, la guerra contra huestes espirituales de maldad. Y es una guerra constante. Amén. Es una guerra sin cartel, sin límite de tiempo. Amén. Es una guerra, ya ustedes saben, continua, la que tenemos nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, la clave es la alabanza, pero no cualquier alabanza, es la alabanza de Dios. La alabanza que se inspira en Dios, la alabanza inspirada por Dios, la alabanza dada por Dios. Amén. Recuerden que Dios es el compositor. Dios mismo es quien ha compuesto desde la eternidad y hasta la eternidad su alabanza. Estamos hablando de algo que es eterno en los cielos. La alabanza siempre ha existido, siempre existirá por toda la eternidad, porque la alabanza es Dios mismo, como hemos visto. La alabanza es Dios mismo y se inspira en Él. Amén. Él es el cantor, Él es el músico. Él tiene sus instrumentos musicales. De ahí que es de vital importancia el enfatizar lo concerniente a la alabanza. Amén. La alabanza verdadera, no la alabanza de Baal, como vemos que es lo que básicamente se escucha en en muchas congregaciones. Amén. Y por eso hay manifestaciones extrañas. Amén. Si nosotros adoramos a Dios conforme al patrón de Dios, vamos a tener la presencia de Dios en nuestra vida diaria y en nuestras reuniones congregacionales. Amén. Si lo hacemos conforme al patrón establecido por Él, a su diseño. Amén. Su diseño eterno. Amén. ¿Qué dice Zacarías 10:3? Grisniova. Sí, Zacarías 10:3 dice, eh, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrás como su caballo de honor en la guerra. Amén. ¿A quién Dios va a visitar en estos días finales? Señor va a visitar un rebaño, su rebaño dice, y ese rebaño de Él es la casa
de alabanza, la casa de Judá, la iglesia que lo adora en espíritu y en verdad, la iglesia que lo adora conforme al estándar de Dios. Amén. Conforme al diseño establecido por Dios. Esa iglesia que anda en los caminos del Señor. Amén. Que adora al Señor conforme a sus caminos, no conforme a ideas humanas, no conforme a habilidades de hombres para componer música, componer cantos. No, aquellos que adoran al Señor con la música de Dios, con la alabanza de Dios. Dios va a visitar su rebaño, la casa de alabanza, la casa de Judá. ¿Y qué dice? Y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. En esa gran guerra que será muy pronto, que muy pronto tendrá lugar. Dios va a poner a ese rebaño que lo adora, que lo alaba de verdad, en espíritu y en verdad. Dios los va a poner como su caballo de honor en la guerra. No como cualquier caballo, dice como su caballo de honor en la guerra. Amén. Su caballo a través del cual Dios mismo, que es el jinete de ese caballo, va a destruir a esos enemigos. Amén, amén, amén. Entonces Dios va a visitar la casa de alabanza. Y esa casa de alabanza es su caballo de honor en la guerra. Vamos al Apocalipsis 15, Priscila. Apocalipsis 15, versículos 2 al 4. Gris, tú vas a leer el Salmo 8:2. Salmo 8:2. Primero, Apocalipsis 15, 2 al 4, Pris. Dice así, varón. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén, amén. Yo recuerdo una palabra que el Señor le dijo a un hermano con relación a nosotros, y es que nuestra batalla es contra el mismo infierno. Es contra el mismo infierno la batalla que cada uno de nosotros libramos constantemente. Amén. Aquí dice, aquí está hablando de los vencedores. En este pasaje que acaba de leer Pris. Está hablando de los vencedores. Dice, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Son vencedores, los victoriosos, los triunfantes, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre Satanás mismo, sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Ellos vencieron a esa manifestación satánica que habrá en estos últimos días de una manera muy fuerte. Ellos vencieron a la bestia y a su imagen y su marca y el número de su nombre. Dice, en pie sobre el mar de vidrio, ¿con qué? Dice, teniendo las arpas de Dios. ¿De qué nos hablan las arpas? De la alabanza de Dios, la alabanza verdadera. Ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su número, sobre su marca. Pero aquí dice cómo fue que ellos vencieron a esos enemigos. ¿Cómo fue que lo vencieron? Dice, teniendo las arpas de Dios, por medio de la alabanza verdadera.
Amén. Entonces, la alabanza es el arma diseñada por Dios para que obtengamos la victoria sobre todos los enemigos espirituales. Amén. Es por medio de la alabanza que vamos a vencer a Satanás y a sus huestes de ángeles caídos y al infierno mismo. Amén. Es por medio de la alabanza, las arpas de Dios. Amén. No dice cualquier arpa, dice las arpas de Dios. Amén. Porque Dios tiene sus instrumentos, su alabanza. Amén. Las arpas de Dios. Amén. Dios tiene sus arpas. Recuerden que el enemigo también tiene sus arpas, como lo vemos en Isaías 14. Él descendió al Hades, al Seol, dice con sus arpas, con el sonido de sus arpas. Amén. Entonces, estos vencedores, estos hombres y mujeres que obtienen la victoria aquí, la obtienen es por medio de la alabanza. El verso 3 lo confirma, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y dice, y el cántico del Cordero. Cristo tiene sus cánticos. Cristo tiene su música, su alabanza. Entonces, por medio de esos cánticos del Señor, ellos vencieron a los enemigos. Amén. La victoria está en la alabanza. Y esa es la armadura que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia para vencer a los enemigos. Amén. Esa es la armadura que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer el Salmo 8:2. Gris. Salmo 8:2. Sí. Salmos 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Amén. Amén. Ese pasaje Cristo lo cita en Mateo 21:16. Les voy a leer lo que dice en el Nuevo Testamento cuando Cristo cita ese pasaje. Porque ahí dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. En el Nuevo Testamento dice, Mateo 21:16. Mateo 21:16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Eso es cuando todo el pueblo de Israel salió a las calles a alabar a Jesús, cuando él hacía su entrada triunfal en Jerusalén. ¿Recuerdan? Que se llenaron de celos los religiosos de esa época y le pidieron que él hiciera callar al pueblo que lo estaba alabando. Y él dice, y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén. Entonces la fortaleza en el Salmo 8:2 es la alabanza. Amén. Esa es nuestra fortaleza, la alabanza, por medio de la cual es silenciado el enemigo. Por eso dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo, silenciarlo, dejarlo inoperante, sin efecto. Es por medio de la alabanza que Dios nos da la victoria. Amén. La alabanza, en la alabanza hay liberación, en la alabanza verdadera. Amén. Somos libres cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, conforme a su patrón, porque Él viene a morar en esa alabanza que estamos entonando. Y eso trae liberación. La Biblia habla mucho en los salmos de cánticos de liberación. Amén. Los cánticos del Señor nos traen liberación. Amén. Rompen las ataduras. Amén.
y el Señor se glorifica en su alabanza. Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento esa palabra fortaleza también significa alabanza. Amén. La palabra fortaleza es la misma palabra alabanza. Amén. Porque la alabanza de Dios es nuestra fortaleza. Amén. A través de ella es que Dios nos fortalece. Amén. Recuerden que hay un pasaje en Nehemías 8:10 que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor. Y la Biblia dice en Santiago 5 que si alguno está alegre, cante alabanza. O sea, la alabanza está relacionada con el gozo, porque la alabanza es una expresión de gozo al Señor. Amén. Amén. Y eso nos trae fuerza, nos trae fortaleza, nos fortalece. Amén. Como vemos ahí en el Salmo 8:2, Dios hace callar al enemigo y al vengativo. Dios lo silencia. Amén. Y no puede hacer ningún daño. Vamos al Salmo 76. Salmo 76, 1 al 3. Gris, tú vas a leer Éxodo 15, 11. Éxodo 15, 11. Y Priscila, tú vas a leer Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Amén. Pueden ir buscando sus versículos. Salmo 76, 1 al 3 dice, escuchen esto, Dios es conocido en Judá. ¿Dónde es conocido Dios? En la alabanza, en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Escuchen lo que dice el versículo 3. Recordando que Dios es conocido en Judá, en la alabanza. Dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Amén. Allí hay victoria. Allí Dios quiebra las saetas del arco del enemigo, el escudo, la espada y las armas de guerra. Amén. Dios destroza a los enemigos espirituales ahí en la alabanza. Amén. En Judá. Él es conocido en Judá. ¿Qué dice Éxodo 15, 11? Grisniova, por favor. Éxodo 15, 11. Escuchen lo que dice este pasaje. Sí, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Tú Amén. tienes ahí la versión de las Américas, Pris o Grisniova. De este pasaje, Sí, la versión de las Américas. déjeme ver, un momento. Léelo de la versión de las Américas. Éxodo 15, 11, ¿verdad? Porque hay una traducción incorrecta ahí en la Reina Dice, Valera. dice aquí Biblia de las Américas, ¿verdad? Sí. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Dónde, Extendiste tu, perdón, dónde es temible el Señor? a- eh, en las alabanzas. Él es temible en las alabanzas. Es decir, los Sí. enemigos le tienen miedo y pánico al Señor en sus alabanzas. Cuando nosotros entonamos las alabanzas de Dios, con los instrumentos de Dios, la música correcta, el enemigo le tiene temor a eso. ¿Saben por qué? Porque el Salmo 22, versículo 3 dice, ¿Cómo puede dormir el si no puede? Salmo, el Salmo 22, 3 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel.
A eso es que el enemigo le tiene miedo. A la presencia de Dios que es manifestada cuando lo adoramos eh, por medio de su alabanza. Dios es temible en las alabanzas. Amén. Recuerden que cuando nosotros alabamos al Señor y Dios viene, cualquier malicia que pueda haber en el entorno se va, porque los enemigos no resisten la presencia de Dios. La presencia de Dios desaparece todo eso y todo el entorno es limpiado espiritualmente. Amén. Es como cuando hay, como cuando estamos en un lugar oscuro y de repente llega la luz. ¿Qué sucede cuando llega la luz? Que ya no hay tinieblas. Dios es la luz. Cuando Dios se hace presente en medio de nuestro culto, porque lo estamos alabando conforme a su patrón, no hay malicia que pueda estar ahí. Amén. Amén. Por eso yo les enseñaba Omar, desde el una principio. pregunta. Sí, Gris. ¿Puedo hacerla ya? Sí, Yo quería saber, por favor, eh, explique. Yo entiendo que hay diferentes manifestaciones de alabanza, ¿verdad? claro, claro. Recuerda que el enemigo ha entrado, es por medio de la alabanza. Vimos eso en Lamentaciones 4:12. Ujú. Entonces, sí hay manifestaciones que no son de Dios. De hecho, la mayoría no son de Dios. Hoy en día lo que Sí. se hace en las iglesias es un culto a Baal. Estamos en la época del profeta Elías. Estamos en esa época donde el pueblo Ujú. se volvió a Baal, donde el pueblo a quien estaba adorando era Baal, no a Jehová. Amén. Entonces necesitamos ese espíritu y poder de Elías. Yo estoy desarrollando un estudio acerca de la restauración del pueblo de Dios. Dios va a restaurar todas las cosas, es por medio de ese espíritu, es un espíritu. Elías, ese Elías mencionado en la Biblia es un espíritu. Amén. El Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios es lo que representa a Elías. El Espíritu Santo y el poder. Entonces Dios va a restaurar todas las cosas. Es por medio de la manifestación del Espíritu y el poder de Elías. Y una de esas cosas, quizá la principal, es la alabanza, la adoración a Jehová. Amén. Esa es la gran batalla hoy en día. Porque el enemigo, recuerden, el enemigo quiere, y se lo pidió a Cristo, él quiere que lo adoren. Recuerden que él es un usurpador. Y la Biblia dice que él se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y dice, y que se le adore. Eso es lo que él quiere. La adoración que pertenece a Jesús, él la quiere. Amén. Entonces esa es la gran batalla. Amén. Por eso dice en el pasaje que leímos en Apocalipsis 15, dice, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Pero hay otro pasaje donde nos habla también de esa victoria final, que en el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice el 20 de Apocalipsis.
Apocalipsis 24. ¿Tú podrías leerlo, Gris? Apocalipsis 20, versículo 4. Sí, Apocalipsis 20, versículo 4. Comienza, Gris. Sí, dice así. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de testimonios de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos Amén. son, esos son los primeros en la resurrección de los muertos, según el contexto. Esos son los que van a reinar con Cristo. Esos son los reyes y los sacerdotes de Dios, los que reinarán eternamente en el reino eterno de Jesucristo. Y aquí dice que ellos, eh, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Qué dice? Los que no habían adorado a la bestia. Recuerden que el Apocalipsis 13 dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra adoraron la bestia, dice. Pero hay un grupo, y es este que se menciona aquí en el 24, dice que ellos no adoraron a la bestia, ni a su imagen. Amén. Ellos solamente adoraron y adorarán por siempre al Señor Jesucristo. Amén. A nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente a este adoraron ellos. Amén. Esos que se mencionan ahí, que son los reyes y los sacerdotes. ¿Por qué dice los que no habían adorado? Recuerden que ese enemigo sí quería que ellos se postraran ante él, pero ellos no lo hicieron. Ellos son como Mardoqueo, que nunca se postró ante la bestia, ante el anticristo de su época, que era Amán. ¿Recuerdan? Mardoqueo es una figura de estos hombres de Dios, del fin. Ellos no adoraron a la bestia ni a su imagen. Ellos adoraron al Dios verdadero. Amén. Al Señor Jesucristo, que es el Dios todopoderoso. Amén. Amén. Gris, tú desarrollaste ya tu pregunta. Yo creo que falta algo, ¿verdad? Perdón. Eh, la pregunta que tú me hiciste ya era esa partecita. No, yo te decía, ¿verdad? Que se manifiesta de diferentes formas y yo entiendo que también se manifiesta con acciones, la alabanza, con nuestra obediencia a Dios, Sobre con, todo, sobre sí, todo, con sobre servir a los todo. demás, porque eso se lo dice en la Biblia, Claro que ¿entiendes? sí, claro, Porque yo sí. no hago nada con alabar a Dios y tener un mar accional, no Ah, está asociado entonces con lo que yo hago, así mi es. alabanza. Todo Y eso que tú esto dices, veo, esta mañana yo le mandé un video a Luz que me sorprendió muchísimo de una iglesia en particular que subieron cómo reciben a los que van al culto. No es una crítica, pero le decía a mi papá que ha cambiado tanto de cuando yo era chiquita, que veía a las personas, pues eso era un respeto muy grande, ir a la iglesia, esos señores de antes. Y en esa iglesia reciben a las personas con un DJ,
con un robot con muchas luces, te maquillan y muchísimas cosas. Y yo dije, pero qué raro, cuánta ha cambiado la cosa ahora. El culto a Dios es Exacto. algo solemne, no, ahí no puede haber nada de eso que vemos en las iglesias. Nosotros podemos imaginarnos, por ejemplo, hacer una imaginación santificada de cómo sería, cómo es que eternamente, por todos los siglos, tanto los ángeles como los redimidos que están en el cielo adoran a Dios. Amén. El único objeto de alabanza en el cielo es el Señor. La alabanza va dirigida a Él. Él mismo es, como vimos, la alabanza. Amén. Él es la adoración. Amén. Entonces, eh, como que se perdió hace muchos años el enfoque. Yo recuerdo que antes se utilizaba mucho el himnario de gloria. Ya eso no se usa hoy en día, lamentablemente. Ya lo que se usan es canciones de estos cantantes que han surgido en los últimos años. No voy a mencionar el nombre de ninguno, pero ustedes saben quiénes son. Amén. Esos que han inventado su música, que lo que atrae es a la carne, no al Espíritu de Dios. Amén. Entonces Dios es temible en las alabanzas. Es temible. Amén. Y vamos a ver un ejemplo de cosas que Dios ha hecho por medio de la alabanza. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 20. Creo que es ese pasaje te lo asigné a ti, Priscila. Aquí está. Segundo de Crónicas 20, 21 y 22. Vamos a ver lo que ahí dice que Dios hizo por medio de la alabanza. Vamos a ver. Y habido consejo en con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ahí no hubo que pelear físicamente. No. Lo único que el pueblo de Dios hizo en ese momento, recuerden que el rey era Josafat, un rey que tenía mucha visión, un rey muy entendido. Él cometió sus errores, errores muy fuertes cometió, pero él era un rey, creo que el rey que tenía más visión. Y eso lo vemos en todo lo que él llevó a cabo, lo que él implementó en su reinado. Fue un reinado muy bueno el de Josafat. Pero aquí dice que ha habido consejo con el pueblo. El rey Josafat puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, habían gente armada que iban ahí, pero él dio una orden y es que puso a algunos para que cantasen y alabasen a Jehová y que dijesen, glorificad a Jehová. Esa palabra glorificar también es alabar, adorar. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Yo recuerdo una palabra que el Señor dio en medio nuestro hace muchos años a través del Cheri, y es que el Señor decía que los verdaderos valientes de David, escuchen esto,
los verdaderos valientes de David no eran los que salían a las guerras físicas, esos que salían con espada física, con lanza, con escudo. No eran ellos, sino los que estaban en el tabernáculo de David, adorando al Señor día y noche. Esos eran los verdaderos valientes de David, porque ellos eran los que libraban la guerra más fuerte, que es la guerra espiritual. Amén. Aquellos libraban guerras físicas, pero estos libraban las guerras espirituales contra Satanás y sus huestes. Amén. Entonces, ellos son los verdaderos valientes de David, aquellos que alaban al Señor en espíritu y en verdad. Amén. ¿Y qué sucedió cuando ellos comenzaron a alabar al Señor, a cantarle a Él y que decían glorificar a Jehová? ¿Qué sucedió? Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir los enemigos que iban a destruir a Judá. Dice que puso las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos con los otros. Eso hizo Dios en su pueblo, les concedió esa victoria por medio de la alabanza. Porque como leímos en Éxodo 15, Dios es temible en las alabanzas. Los enemigos temen esa alabanza. Amén. Finalmente, en el Apocalipsis 19:21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, del que montaba el caballo de honor en la guerra. Recuerden que Cristo es el jinete de ese caballo de honor en la guerra, que es la alabanza. Amén. Aquí está hablando de la batalla final en el Apocalipsis. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Amén. Recuerden que la alabanza es la misma palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es la alabanza. Amén. Toda su palabra es la alabanza. Amén. Amén. Entonces, esa espada que salía de la boca del que montaba el caballo fue la que nos dará la victoria en estos últimos días. Amén. Los demás fueron muertos por esa espada que salía de la boca de Cristo, quien montaba el caballo de honor en la guerra, que es la alabanza. Amén. Dice Efesios 6:17, hablando de la guerra, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esa palabra sale de la boca del jinete del caballo de honor en la guerra. Amén. De ese jinete glorioso que es Cristo. Amén. Pero él cabalga sobre un caballo de honor que se llama la casa de Judá, la casa de alabanza, como dice Zacarías 10:3. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hemos llegado al final. Vamos a despedirnos con una oración. ¿Quién desea culminar con una oración en esta noche? Ya que no he designado esa parte a ninguna de ustedes. ¿Quién desea culminar con la oración de cierre? Amén. Amén. Despídenos, Luz. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una alabanza diaria, Señor, en nuestra boca, Señor. Señor, que podamos bendecirte, Señor. Que nuestros labios, Señor, puedan adorarte, Señor. Gracias, Dios mío.
Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos dé un sueño profundo, Señor, donde podamos, Señor, soñar contigo, Señor, y la forma en que tú quieres que te alabemos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. 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 No sé si desean, antes de cerrar, comentar. Y estamos abiertos a ustedes. Si Bueno, desean, Omar, la alabanza también sale de nuestra boca hacia Dios. así es. Sí, veremos que hay muchas formas de alabar a Dios. Según la Biblia, podemos alabar a Dios con aplauso, eh, con danza. Hay muchas formas. En los salmos veremos esta verdad. Pero lo que tú decías, Gris, es muy importante. Eh, Cuando introducimos este estudio, vimos que Dios es la alabanza, pero también la Biblia dice que nosotros somos llamados a ser como Él. Y la Biblia dice que nosotros también somos su alabanza. Amén. Y si tú lees, por ejemplo, el Salmo 33 y muchas escrituras más, te darás cuenta que lo que alaba al Señor es una vida íntegra delante de Él. Amén. Como tú decías, tú hablabas de la obediencia y otras cosas. Amén. Hasta La la verdadera alabanza. expresión, nosotros alabamos con la expresión también. Sí, sí, sí es, así es. Pero lo principal es una vida íntegra, una vida recta Sí. delante de Dios. Esa es la mejor alabanza. Amén. Como dice el Salmo 33, dice, alegraos, oh justos en Jehová. Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros. Si no andamos en integridad, nuestra alabanza no es hermosa delante del Señor. Amén. Esa Debe palabra ser íntegro también significa rectos. Los sincera. rectos. Amén. Amén. Todo eso va incluido. Amén. Amén. Sí. Yo he estado, Gris, tengo en mi corazón celebrar cultos los fines de semana que estemos aquí en Santo Domingo. Sí, Me gustaría partir con ustedes, contigo, con la doña sí. y con cualquier otra persona que desee compartir. Entonces yo tengo eso en mi corazón y estoy orando y también eh, estoy practicando, estudiando fuertemente la música para que podamos alabar al Señor con sus instrumentos. Amén. Amén. He estado dedicado a eso en cuerpo y alma en las Cuente últimas tres. conmigo, cuente conmigo. Sí. Entonces, ya tú sabes, salúdame a la doña Sí, eh, y tengo eso de verdad. Muy pronto vamos a hacer cultos aquí. si Dios lo permite. Amén, amén. Pues bien, Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen feliz noche. Amén. Amén. Buenas noches. Amén, varón. Buenas noches. Dios Buenas les noches.